Bien, estamos ahora con el analista político, antropólogo, también es periodista, columnista del diario Expreso, Jorge Morelli. ¿Qué tal? Hola, ¿Qué tal? Gracias por invitarme. Gracias por venir. Antes de ver la encuesta, comencemos directamente con estos tweets que ha sacado Keiko Fujimori el día de hoy. No sé si tenemos, no los podemos poner, no los tenemos en pantalla, ¿no? Dice, son tweets relativos a la ley de servicio civil aprobada el día de ayer, una reforma fundamental, pero en la que el fujimorismo tenía una posición opositora. Dice, las reformas solo son viables con diálogo y confianza. Señor Humala, todavía está a tiempo de revertir esta situación. No promulgue la ley. Luego dice, ¿dónde quedó su compromiso con los trabajadores? El poder lo ha hecho olvidar sus raíces. ¿Usted quiere modernizar o copar el aparato estatal? Después, señor Ollantumala, desde el Congreso su partido le ha dado la espalda a los servidores públicos aprobando la ley del servicio civil. Bueno, a mí lo que me sorprende es que el fujimorismo, que nació vinculado a los sectores populares, emergentes, ¿no? al pueblo, se está identificando con los sindicatos más retrógradas del país, estos que afirman, que digamos se afianzan en un statu quo que no es beneficioso. Pues necesitamos un Estado moderno, meritocrático, ¿no? ¿Cómo es posible, digamos, que haya habido esa traición, digamos, al pueblo, en buena cuenta, a los usuarios del Estado, a los ciudadanos en general, ¿no? No hay tal, Jaime. Mira, yo sé que tú estás de acuerdo con esta reforma, y yo también. Y aquí creo que el fujimorismo también lo está. La reforma del servicio civil es evidentemente una necesidad, y el estado de cosas reinante no puede continuar. La diferencia, Jaime, es que tú estás de acuerdo también con esta ley que se ha aprobado ayer, y el fujimorismo no. No porque no esté de acuerdo con la necesidad de reforma, sino porque la cree precipitada. Es un pato crudo, es un plato crudo el que nos han servido en la mesa. ¿Por qué? Bueno, porque, verás, primero, esto, como dice Keiko, y esta es la clave de sus declaraciones, las reformas solo son viables con diálogo. Y no ha habido diálogo. No ha habido realmente diálogo. Es decir, ha habido diálogo con los trabajadores, con los sindicatos. Con la opinión pública, en primer lugar. Esto se viene ventilándose hace un cierto tiempo, ¿no? No ha habido ninguna explicación razonable a la opinión pública sobre cuál es el marco de esta ley, a quiénes se refería. Porque resulta, y esto hemos venido a saber recién, que la ley no se refiere a todos los trabajadores públicos, menos de la mitad. Hay 1,5 millones de trabajadores en el Estado peruano. Esta ley solo se refiere a 500.000, o sea, a un tercio. 560.000. En efecto, entonces... claro, porque los demás ya tienen su ley. 40%. Los maestros tienen su ley famosa de carrera pública magisterial. Bueno, entonces los militares tienen la suya, sí, los policías la suya. Así es. Los que quedan, hay muchos, son los que estaban en el caos total. Los magistrados tienen la suya, los diplomáticos, los militares, los policías, claro, los profesionales y asistentes de la salud, los catedráticos, los profesores, también los trabajadores de las empresas públicas, los obreros de gobiernos regionales y locales, tampoco los servidores del Parlamento, del BCR, de la SUNAT, de las aduanas, de la Contraloría General, en fin, la enorme mayoría, 2/3 o más, 60% aproximadamente, no están incluidos dentro de esta ley. De manera que no es una reforma integral del problema. Porque ya tienen su carrera. Bueno, ok, pero entonces, no es una reforma integral. Y esto no se le ha explicado a la gente. Entonces, la famosa reforma, que es como la venden, no es tal. Es algo que se limita solamente a unos cuantos. A los que no tenían carrera, que son 600.000, casi la mitad en realidad del Estado. Ok, eso por un lado. Por otro, ni a estos, que son los directamente afectados, ni a la opinión pública en general, se le ha explicado claramente qué cosa es lo que el gobierno se proponía alcanzar con esto. De modo tal que, habiendo precipitación, como pienso que la hay en este asunto, creo que Keiko tiene razón. Las reformas, las de fondo, las reales, las que son las que son permanentes, las que no son perecederas,
necesitan ser dialogadas, Bueno, pero necesitan ser consultadas. esto está en el Congreso desde enero. El Ejecutivo envió a fines de diciembre. Todos sabemos que lo que está en el Congreso no está necesariamente en los medios, pero salvo quizás en tu programa. Bueno, es que en los medios no está nada. Pues el debate, los debates de fondo, por lo general siempre son comidos, tragados por la coyuntura, ¿no? En los medios, solamente en este programa se discuten estas cosas. Bueno, pues bueno por ti. Bueno por ti que haces un servicio. El Congreso es el foro nacional para la discusión y el debate. Y en el Congreso el fujimorismo se ha opuesto no por lo que tú dices, se ha opuesto por no sé por qué razón. No, sí se ha opuesto por lo que digo. Pero no solamente por esa razón, sino porque como no se le ha explicado a la gente de qué se trata, ni siquiera a los que están inmediatamente afectados por esta situación, hay pánico. Hay pánico en la calle. La gente cree que esto va a conducir a despidos masivos. Eso es pánico, esa versión es difundida interesadamente por la CGTP y por el Sindicato de Trabajadores Estatales, a la cual se ha sumado el fujimorismo, que ahora forma parte del Frente Amplio de Izquierdas. El fujimorismo no está diciendo eso. El Frente Amplio de Izquierdas, Frenáis. El fujimorismo no está diciendo eso, lo que está diciendo simplemente es que hay gente que está asustada porque no sabe a qué atenerse respecto a una ley que ya se aprobó, entre gallos y medios. Bueno, entonces la labor del fujimorismo, si fuera constructiva, debería ser explicarle a la gente. No, esa era la labor del gobierno. Explicarle a la gente, y no cuando ya ocurrieron las cosas, sino antes de que ocurran, para que sepan lo que viene. La gente cree que va a haber despidos masivos. Y cuando se pregunta si los va a haber, el gobierno dice que no. Pero luego dice también, ¿no es cierto?, que sí podría haberlos cuando hay supresión de puestos por causas tecnológicas o eliminación de entidades, pero que en ese caso no hay que preocuparse porque los que sean despedidos, bueno, hay sueldo y medio para poderse. El principio meritocrático no es fácil de infundir, porque supone más trabajo, más compromiso, donde tú tienes que evaluar a la gente y efectivamente si a la segunda o tercera evaluación, luego de capacitación, este trabajador no es aprobado, tiene que retirarse del servicio público. Bueno, esa es reforma que es fundamental, necesita apoyo político, no combate. Bueno, la ley es complicada y tiene muchísimos aspectos, pero yo quiero limitarme a señalar simplemente Jaime, para no entrar en más profundidades. El tema me parece que no ha sido explicado, no ha sido dialogado y por lo tanto ahora se encuentra el gobierno frente a una situación en la que tampoco está dando explicaciones claras, sencillamente parece que quisiera proceder por la vía de derecho consumado. Sí, ahí ya está, listo, ya veremos cómo. Incluso hay alguien, el señor congresista que preside la comisión de Josué Gutiérrez, que presidió la comisión de presupuesto, que ha dicho que bueno, pues por último, si piensan que están bien con la ley 728, está bien, pues porque de aquí a 6 años seguirán en esos puestos y nadie los sacará. Yo tengo una hipótesis. Es decir, perdóname, el régimen creado nuevo se va a convertir en un cuarto régimen que va a convivir con las 3 castas que ya existían, que son pues las que ya sabes. No, se van a ir, el CAS desaparece de hecho. El otro, el de las 276, les conviene muchísimo pasarse al nuevo régimen porque tiene mucho más beneficios. El único tema son los 728 que también se van a terminar pasando y si no se pasan al final se van a jubilar. Es decir, al final, dentro de 10 años vas a tener solamente... Bueno, pero en fin. Está por verse. Yo tengo una hipótesis, que esto es una reacción post-rechazo del indulto, ¿no? Que si esta discusión se hubiese dado antes del indulto, antes de que se diese o no se diese el indulto, o por último antes de que se diese si se hubiese dado, entonces el fujimorismo hubiese apoyado el típico proyecto de ley que el fujimorismo sí hubiese aprobado, salvo 2 o 3 recalcitrantes que hay en esa bancada. Bueno, ¿no? Pero como ahora de alguna manera tienen sangre en el ojo, entonces se van a oponer a todo lo que venga del gobierno. Eso es lo que está pasando. Yo creo que es muy injusto lo que dices, porque fíjate, Jaime, tú sabes perfectamente que la comisión de trabajo que preside Juan José Díaz Dios, que es un congresista fujimorista, hizo un esfuerzo muy grande por, en la comisión de trabajo, mejorar, añadir, clarificar aspectos de la ley. Y luego en la comisión de trabajo, el congresista Lescano, por supuesto, introdujo algunos contrabandos bastante demagógicos. Y el proyecto entero que había preparado la comisión de trabajo fue descartado por el Pleno, pero eso no es culpa de Díaz Dios, ni del fujimorismo. El fujimorismo hizo el trabajo y puso su mejor buena fe para tratar de mejorar el proyecto que venía del Poder Ejecutivo. Al final se aprobó entero el proyecto del Poder Ejecutivo, sin consulta, sin explicación, sin nada.
Bueno, pero en todo caso, mira, el fujimorismo no tiene, ni nunca ha tenido, nunca ha atado su programa o su acción de oposición en el Congreso al indulto de Alberto Fujimori. Por mucho que el indulto de Alberto Fujimori o su libertad sigan siendo pero una... ¿tú no notas que ha cambiado la actitud de Fujimori? No, yo creo no solamente en la manera como han rechazado esta ley. ¿Cuándo tú hubieras podido ver a Keiko Fujimori diciendo dónde quedó su compromiso con los trabajadores? Es decir, ella identificada no con los usuarios del Estado, no con los ciudadanos, sino con la cúpula sindical. ¿Cuándo el fujimorismo ha sido eso? Yo no he visto, sinceramente, no he visto ninguna diferencia en la actitud de oposición del fujimorismo antes o después del indulto. No la ha habido. Ha habido en la oposición del fujimorismo muy dura antes del indulto y lo sigue siendo ahora. No hay diferencia en eso. Son importantes. El fujimorismo ha aprobado varias... No he traído la estadística, pero podría traértela, de la cantidad de interpelaciones que ha habido. Y sí, pero respecto a las reformas importantes, de las leyes importantes, positivas para el país, como sin duda sí, las ha apoyado. Es la primera vez que no apoya una además la reforma creo más importante que habrá hecho este gobierno, creo que es esta. Bueno, no sé mucho del gobierno si esta es la más importante, porque como te digo, el fujimorismo, en mi opinión, no se opone a la reforma del servicio civil, se opone a esta ley en particular, que no alcanza ese objetivo, que se queda en un tercio del problema. Yo creo que es una ley y que además no le explica ni le consulta a nadie. Una ley bastante bien elaborada, a juicio de todos los especialistas. Bueno, en todo caso, mira, viendo a las encuestas que se han publicado, que era el otro tema que, si es que todavía tienes un minuto, yo creo que la encuesta trae algunas novedades bien interesantes que podrían además echar luces. A ver si vamos viendo los cuadros, por favor. Ahí, ¿qué opinión tiene de la labor que desarrolló Alberto Fujimori como presidente del Perú? Muy buena, 42%, regular 38%, mala, muy mala 18%. Te tengo ahí un minuto para hacerte notar que la suma de los que piensan que la labor de Alberto Fujimori fue buena, muy buena o regular, suma el 80%. Eso es la recordación es positiva. Entonces, a ver, siguiente cuadro. ¿Qué opinión tiene la labor? Bueno, es la misma, pero desagregado por niveles socioeconómicos, para hacer notar ahí que la aprobación está sobre todo en el nivel socioeconómico E. Sí, es un detalle, ¿no? Que... ahí es donde tiene más fuerza, digamos. En el siguiente, a ver si podemos ver. ¿Qué opinión tiene sobre el comportamiento actual del fujimorismo en el Perú? Muy bien, 16%, regular 47%. Aquí ya es menos buena la opinión sobre el fujimorismo actual. Pero permíteme apuntar que los que piensan que el comportamiento del fujimorismo es hoy bueno o regular suman el 63%. Así como también el 63% piensa que el fujimorismo es hoy igual o mejor que antes, en otra encuesta, en otra pregunta de la misma encuesta, y que el 41% cree que el fujimorismo mantiene las mismas ideas con algunos cambios, y el 23% que es completamente diferente. Esto es muy importante, Jaime, porque apunta a una cosa. Se ha acusado al fujimorismo muchas veces de no tener otro objetivo, ni otra bandera que la libertad de Alberto Fujimori. La libertad de Alberto Fujimori es, como comprenderás, un hecho medular en el fujimorismo, pero ciertamente no es la única bandera. Y la prueba de que no lo es que hoy día un porcentaje muy importante dice que el fujimorismo es hoy completamente diferente de sus inicios y tiene una excelente opinión de lo que un 20%, es hoy día. Un 20%. Bueno, pero el 63% dice que es igual o mejor que antes. De tal manera que lo que es hoy el fujimorismo, con sus posiciones, inclusive la posición que hoy día tiene respecto del tema del servicio civil, por razones de coyuntura, en esa ley en particular, no contra la reforma como tal, prueba que el fujimorismo es conocido y respetado por sus posiciones políticas más allá del hecho de la libertad de Alberto Fujimori. A ver si podemos ver el siguiente cuadro, por favor. No, el siguiente, porque no tenemos tiempo. Siguiente.
Siguiente. Ahí tienes lo que se decía. Los que piensan que está igual o mejor son el 63%. Claro, pero digamos, que está peor son más que los que piensan que está mejor, ¿no? Hay otro dato. A ver, siguiente. Ahí bueno, no sé si se nota bien las características positivas que le asignan al fujimorismo y las características negativas. Ahí, entre las negativas, 38% el tema de la corrupción, ¿no? Ese es un lastre que arrastra el fujimorismo, ¿no? Siguiente, por favor, de una vez, porque ya tenemos... El perfil de los simpatizantes del fujimorismo. 58% mujeres, de los que simpatizan, 58% son mujeres y 41% son... Si son mucho más las mujeres que los hombres los que simpatizan con el fujimorismo. No es el caso de Keiko. Creo que el caso de Keiko es al revés, es interesante, ese es el tercer hecho que te quería hacer notar. En el cuadro de la aprobación de Keiko Fujimori en particular, se nota sobre todo que los jóvenes están a su favor, las mujeres están a su favor, y en los niveles C, D y E. A ver si volvamos rápidamente porque no se ha ganado el tiempo en realidad. El último cuadro. ¿Qué pasó con el último cuadro? El último cuadro es diferente, es otra pregunta. Sí, pero ahí el gran, digamos, en ese nivel D es donde está el gran apoyo de Fujimorismo. El 46% está en el nivel D, ¿no? Bueno, en el nivel C 29%, en el nivel A solo 4%, en el nivel B solo 8%. Bueno, ya no tenemos más tiempo. Una cosa más nada más. Sí. Observa que si entre los seguidores de Keiko Fujimori hay muchos jóvenes, eso demuestra que hay un fujimorismo nuevo. Vamos a ver. Bueno, pero si siguen identificándose con los sindicatos y no con el pueblo, yo creo que van a perder. Bien, vamos a una... Muchas gracias a ti por tu participación. Vamos a una pausa y regresamos ahora con el señor Ramón Espinaza, ex PDVSA. Vamos a hablar de los problemas futuros energéticos del país.